Bueno, muy bien, ya estamos grabando. Sean muy bienvenidos y muy bienvenidas a la cuarta y última clase de este curso de microrrelato, que nació con el objetivo de compartir con ustedes lo que hago, lo que me gusta, eh, mi gata por ahí, una de ellas. En el aniversario de mi proyecto de escritura, Papel en Cero, que ustedes ya saben, creo, si están acá porque estuvieron en las clases anteriores conmigo, que lo pueden encontrar en Facebook, que lo pueden encontrar en Instagram y que ahora lo pueden encontrar también en un sitio web propio, papelencero.com, que estrenamos la semana pasada porque hicimos una publicación colectiva con un taller de voces femeninas, el- la publicación Todas las Voces, y se la pueden descargar libremente desde ahí. Así que les espero por todas las vías de comunicación para seguir en contacto una vez que haya finalizado este curso. Además, porque este curso nació con el objetivo de terminar en un concurso de microrrelato. Así que esperaré ansiosa el resultado de los textos de ustedes. Muy bien, si ustedes vieron por ahí escrito el título de esta clase, se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de reescribir? Y si se acuerdan de la primera que hicimos juntos, se llamaba ¿De qué hablamos cuando hablamos de escribir? Y de alguna manera me gusta cerrar este curso con una especie de circularidad entre esas dos palabras, porque en el acto de escribir, la reescritura es fundamental. Algunos autores incluso hablan de que escribir es reescribir, ¿no? En ese sentido, que también se vincula con lo que charlamos en la primera clase, de que hay una gran diferencia entre la escritura creativa y la escritura en el mero hecho o acto de escribir, ¿no? O sea, si yo simplemente estoy tomando un apunte sobre algo, copiando una dirección, números para hacer unas cuentas, algo en donde yo no estoy de alguna manera interviniendo mi reflexión eh, o, mi, o mi emocionalidad del momento, sino simplemente haciendo un registro de algo que me cuentan, que me dictan, que me dicen, que percibo. eh, es distinto de cuando yo estoy organizando esas palabras en el papel de una manera nueva, original, porque la estoy creando en el momento, porque estoy intentando que tenga un efecto en el otro o en la otra que lee, que va a depender, por supuesto, de aquello que yo quiera provocar, que puede ser intriga, que puede ser eh, em, tristeza, emoción, alegría. Y ahí sí interviene esta función creativa y esta función creadora que está más relacionada con la escritura literaria, con la escritura que intenta ser arte, de alguna manera. Y en ese caso, ya el trabajo es otro. Ya no es simplemente registro algo y quedó como quedó, y lo que importa es que simplemente se comprenda la letra si lo estoy escribiendo por escrito o quede claro un mensaje. Sino que hay muchas otras intenciones que requieren de la reescritura para poder efectivamente cumplir con el objetivo principal del autor o de la autora. Pero vamos a llegar a eso más hacia el final. Lo primero que vamos a hacer en esta clase de hoy es hablar, ya veníamos hablando de los géneros, ¿no? O sea, la autora, nuevamente vuelvo a recordar esto, estamos trabajando sobre un texto que es la base de este curso, que se llama Cómo escribir un microrrelato, de la que es llamada la reina del microrrelato, Ana María Súa, escritora argentina. Este es uno de los libros, de hecho, que se van a ganar en el concurso, que se pueden ganar en el concurso si participan. Y en este libro que seguimos haciendo, seguimos como yo fui seleccionando capítulo a capítulo aquello que me parecía más relevante de compartir, pero que por supuesto es imposible tratar exhaustivamente en solo 4 clases, que por lo tanto me parece buenísimo que quienes tengan la oportunidad de acceder a este libro, primero tentando su suerte concursando, pero después, si no, comprándolo, lo pueden conseguir para comprar por internet. Yo de hecho lo compré así.
y me llegó a mi casa por correo. Es importante porque la verdad es que la escritora plantea muchísimos ejercicios, ninguno de los ejercicios que yo planteé en estas clases los saqué del libro, sino que, bueno, diseñé mis propios ejercicios en función de lo que me interesaba a mí compartirles, pero hay valiosísimos ejercicios en este libro y valiosísimos consejos, sobre todo, de una escritora que tiene amplia experiencia en el género del microrrelato, y además un montón de libros publicados, por lo cual muchos de sus microrrelatos también están acá presentes como ejemplo, y ella da consejos muy generosos y muy precisos acerca de el oficio de escritora. Entonces, hablamos sobre los géneros, hablamos de la facilidad que de alguna manera tenía el microrrelato para vincularse con el género fantástico, ¿sí? Para mezclar en sus historias la fantasía. Y entonces ella, antes de hablar del otro género abordado por el microrrelato, no tanto en el microrrelato iberoamericano, pero sí sobre todo en el mundo anglosajón, que es el realismo, ella hace un capítulo específico para referirse al microrrelato fantástico, tan típico, sobre todo del microrrelato en Latinoamérica, para decir cuáles son aquellos temas que pueden ser abordados y que por lo general son abordados desde la fantasía en el microrrelato, con una advertencia, que es, está bueno saber que todos estos temas podemos abordarlos desde ese lugar, pero también está bueno saber que ha sido muchas veces abordado. Eso no quiere decir que nosotros no podamos ir tras esos temas, porque los temas son libres y cada uno le podemos dar una perspectiva y un aire diferente. Ahora bien, sí deberíamos tener la disciplina previa de acercarnos a aquellos autores y autoras que ya han desarrollado esos temas para ver de qué manera los encararon, cuál fue su perspectiva. Porque si no, sobre todas las cosas con el inconsciente colectivo del que formamos parte y de que las cosas que me resuenan a mí probablemente también le resuenen a muchos de ustedes y que las cosas que vivió un autor probablemente también tengan que ver mucho con lo que viví yo y que podamos caer sin proponérnoslo, inconscientemente, sin saber que el otro ya escribió eso, de esa manera incluso, en hacerlo justamente por desconocimiento. Entonces, nuevamente, la importancia de la que hemos hablado y en la que ella insiste mucho de leer, ¿sí? Leer a otros y otras que han escrito antes, que han desarrollado la técnica y que por lo tanto nos pueden mostrar el camino por dónde seguir y por dónde no ir. Sea porque o no nos gusta o no nos interesa o porque eso ya fue lo suficientemente transitado y yo debería tomar quizá otros atajos. Entonces, ella habla de temas que son comunes a la literatura fantástica en general, sea cual sea el formato en el que se trabaje, pero que están presentes en el microrrelato. Bestiario, es decir, bestias o animales mitológicos que cobran vida y que pueden o estar en oposición de los seres humanos o simplemente ser protagonistas en su universo fantástico especial. Rebelión de los objetos animados, dice ella. Y esto es interesante porque, de alguna manera, siempre la rebelión de los objetos que son inanimados, pero que cobran vida en la literatura, por lo general tienen un trasfondo más simbólico, que es esta cosa de la perturbación del ser humano frente a la cultura, dice ella, ¿no? O sea, muchas veces cómo la tecnología puede superarnos, por ejemplo, o cómo determinados artefactos u objetos pueden de alguna manera volverse contra nosotros, simbólica o literalmente cuando uno efectivamente le da vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa si este celular mío de repente se pone a mandar los mensajes por mí? Y aquello que yo no me animo a escribir y que de repente comunico lo opuesto, porque me da vergüenza, porque no me atrevo, porque tengo miedo, porque temo a las consecuencias, lo empiezo a escribir él mismo. ¿Qué pasaría, ¿no? Si se me revela y no me quiere hacer caso a mí, sino que se adueña de alguna manera de mí? Eso solo se consigue en la literatura, es el clásico ¿qué pasaría si? Y a partir de ahí, desde lo más realista a lo más fantástico. Los sueños.
Otro gran universo de trabajo de la fantasía, los sueños en su más amplia expresión, desde lo que vivimos en el mundo onírico, a lo que vivimos si tenemos insomnio, a lo que vivimos si somos sonámbulos, a lo que vivimos si empezamos a interpretar eso que soñamos por la noche, cuando ya en la vigilia somos conscientes de lo que soñamos. Es muy interesante todo ese campo y es un campo que lo fantástico lo bucea. Descripción de lugares y pueblos imaginarios. Y acá ella dice, no se trata solamente de lugares que no existen, es decir, de lugares de ciencia ficción de algún modo, sino de lugares que, teniendo características propias y reconocidas de nuestro planeta Tierra, podrían perfectamente existir, pero no existen en la realidad de un mapa de la geografía, ¿no? O sea, es el pueblo creado por García Márquez para sus 100 años de soledad, son las ciudades imaginarias de Calvino, justamente en uno de los libros de microrrelato que la autora misma recomienda y del que ya hemos hablado en otras oportunidades. Entonces es bastante interesante eso. Por último, no menos importante, todos los tópicos que están relacionados dentro de lo fantástico con lo que son los fantasmas, el mundo de los muertos vivientes, las apariciones, los dobles, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me entero, así haciendo esta clase de microrrelato por YouTube, que hay una doble mía en otro lugar que está mirando mis clases y replicándolas en otro lado? Luce como yo, habla como yo, solo que se le ocurren cosas diferentes y entonces yo me convierto como una especie de espejo en donde se puede mirar y ella tomar lo que quiere de mí y yo con eso qué hago, ¿no? O sea, desde qué perspectivas podríamos contar esa misma historia. Entonces, eso también entra dentro del espectro de las cosas que se pueden contar desde lo fantástico. Ahora bien, ella dice, todo esto está muy trabajado sobre todo en el microrrelato iberoamericano. Pero algo muy interesante en lo que nos podemos fijar y hacer foco es la manera en la que el microrrelato anglosajón ha trabajado con el realismo. Es decir, cómo se puede centrar en momentos cotidianos de una vida, en personajes concretos, y contar aquello que a ese personaje le pasa o siente, ¿no? En ese sentido, nosotros hoy vamos a trabajar, o sea, los ejercicios que yo voy a dejar planteados son justamente para que podamos bucear dentro de lo que es el realismo, ¿sí? O sea, irnos un poco de la fantasía, irnos un poco de los personajes mitológicos o inanimados, o para ir concretamente a el realismo, ¿sí? Eh, por último, una cosa interesante de la que ella habla y que me parece que es fundamental para nosotros y nosotras que estamos queriendo escribir desde el aquí y el ahora, con tanto ya transitado en la historia de la literatura en general y en la historia también del microrrelato en particular, que como vimos la clase pasada, los críticos habían hecho foco en ellos como un género aparte desde los 80, y a partir de ahí se intensificó mucho la producción de microrrelato, la crítica de microrrelato, las antologías de microrrelato. Es esto de lo que Ana María Su habla, de que quizá la mayor riqueza actual del microrrelato esté, más que nada, en el fundir géneros, que en el de estar hablando tan separadamente. Y cuando hablamos de género, en este caso, que es una distinción importante de hacer, por un lado el género puede estar clasificando en la literatura el formato en el que el autor o la autora decide expresar sus ideas, entonces esto puede ser en la novela, el cuento, el microrrelato, pero por otro lado es también, la palabra género muchas veces se utiliza también para hablar sobre los temas que aborda ese autor o esa autora en esa novela, en ese microrrelato. Entonces ahí podemos hablar de género policíaco, de suspenso, de novela romántica, ¿no? Entonces, dentro de eso ella dice, esta mezcla de géneros, el poder mezclar el policial con el romance, ahí está quizá la riqueza mayor, ¿no? El poder ir haciendo como que los límites irlos borrando,
o entremezclando para generar cosas nuevas. Entonces, el cruce de géneros ella lo plantea como algo de lo más interesante, que también permite el jugar con algo muy propio del microrrelato, que tiene que ver con eso de lo lúdico, de lo que ya hablamos, que tiene el género, que es el trabajar con los formatos extraliterarios. Y acá voy a leer una pequeña introducción que hace ella para este capítulo, que dice, es una diversión típica de este género, intervencionista y juguetón. Consiste en elegir para su desarrollo todo tipo de formatos breves extraliterarios. En su momento se hizo uso y abuso del telegrama, que hoy ya casi no se utiliza. Ahora se juega constantemente con los tweets y los mensajes de texto, pero en este caso el único rasgo que impone el formato es la extensión. El hecho de llamar a un formato extraliterario quiere decir que justamente ese nacimiento de combinación de palabras no es con el objetivo de generar literatura, sino con otro objetivo que puede ser noticioso, comunicacional, informativo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, de alguna manera, tomar ese formato y convertirlo en algo literario si le aplicamos todas las condiciones que vimos que tenía que tener un microrrelato a ese formato. O sea, un tweet, por ser un tweet en sí mismo, no es un microrrelato. Un mensaje de texto no es un microrrelato, un telegrama no es un microrrelato, pero yo sí puedo tomar la estructura, no solo la cantidad de caracteres, sino la estructura, el formato, pensar en la red en donde está eso insertado y convertirlo en algo literario, ¿no? Entonces, ella habla incluso de otros formatos que pueden ser exaliterarios, que han sido muy tomados por el microrrelato. Uno de ellos es el género diccionario. Fíjense qué interesante. Y les voy a leer dos definiciones hechas microrrelato, inventadas, obviamente. No es tomar un diccionario y copiar ¿no? La definición. Eso no tendría ninguna función literaria. Y justamente lo que nosotros hacemos es tomar un texto que no tiene un objetivo literario y convertirlo en literatura. Entonces, en su diccionario del diablo, Ambrose Bierce dice lo siguiente: amistad, barco lo bastante grande como para llevar a dos con buen tiempo, pero solo a uno en caso de tormenta. Fanático, dícese del que obstinada y ardorosamente sostiene una opinión que no es la nuestra. Él hace entonces un diccionario, que es además el diccionario del diablo, por lo cual son de alguna manera definiciones políticamente incorrectas quizá o difíciles de aceptar, como esto de que en la amistad, cuando está todo bien, vamos los dos contentos, pero cuando estamos mal, hay uno que se queda afuera. Es un poco difícil de aceptar eso, pero quizá haya algo de verdad detrás de eso también, ¿no? Entonces, el formato de diccionario es un formato extraliterario con el que se puede jugar. Ella habla también de los manuales de instrucciones, cómo podemos jugar con el formato de cómo se escribe un manual de instrucciones para escribir un manual de instrucciones literario. Y pone como ejemplo, que ustedes lo pueden leer, las instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar, que fue uno de los que más exploró dentro de ese formato extraliterario. También podemos hablar de las recetas, ¿sí? Las recetas de cocina, pero no pensando en que me están enseñando a cocinar, sino que me estás enseñando a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Aplicado a cualquier otra cosa de la vida. Acuérdense, la idea de la escritura creativa es recombinar las palabras. Presentar una receta y decir tantas tazas de harina, no tendría nada de original, es una receta. Ahora, si yo traspongo el concepto de receta para llevarlo a otro texto literario que me enseñe en ese formato a hacer otra cosa para la que habitualmente no hay recetas, quizá eso sí pueda ser interesante. Quizá eso sí pueda ser incluso hasta profundo, conmovedor.
depende del sujeto u objeto que yo elija para hacerlo, ¿no? Em, por otro lado, ella habla de los anuncios por palabra, es decir, de los avisos clasificados, e incluso menciona en esta parte del libro aquello de lo que nosotros hablamos en la primera clase sobre el anuncio de Hemingway, de supuesto de Hemingway, sobre los zapatitos de bebé, ¿no? O sea, este también es otra vez, es un formato extraliterario, no tiene el objetivo de contar una historia, pero muchas veces hay historias detrás de las palabras y un autor puede recombinarlas para que la historia se muestre en todo su esplendor y que no solo quede sugerido. Muy bien, habiendo hablado de todos estos formatos, yo les quiero mostrar, voy a mostrarles la presentación que preparé para la clase de hoy, les quiero mostrar justamente ejemplos, ¿no? Porque la idea de leer juntos también forma parte de este curso. Y entonces, acá tenemos el primero que habla justamente de esto, forma parte de un relato fantástico de Ana María Súa, que forma parte de su libro La Sueñera, y en este caso dándole vida a un objeto inanimado. 238, ¿se acuerdan de que ella titulaba los cuentos con número? Cuando mi sillón predilecto avanza por el living con los brazos extendidos y el paso decidido pero torpe, sé que se trata de un sueño. Vaya a saber qué pesadilla lo tiene otra vez así, sonámbulo. Y este es muy interesante porque este juega a su vez con dos cosas. Por un lado, dándole vida a un objeto inanimado y por otro, jugando con el mundo onírico, con el sueño, la pesadilla, el sonambulismo. Es bien interesante. Fíjense también la importancia del objeto que se utiliza, que se elige, ¿no? Es su sillón predilecto. Su sillón predilecto que entra en crisis. ¿Cuál es la crisis? ¿Qué relación tiene con ella que escribe? Es interesante. Segundo, Día de Difuntos. Cuando llegué al tanatorio, encontré a mi madre enlutada en las escaleras. Pero mamá, tú estás muerta. Tú también, mi niño. Y nos abrazamos desconsolados. Evidentemente, otro dentro del género fantástico, esta vez trabajando con el tema de los fantasmas, las apariciones. Golpe. Y esto vamos al género realista. Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. Y así esta autora chilena, Pía Barros, habla del golpe de Estado. Fíjense, ¿no? Qué interesante. O sea, es algo histórico, social, real, documental, concentrado en estas palabras en un microrrelato. La fabricación de las lágrimas, otro del realismo, del uruguayo Eduardo Galeano. En 1941, todo Brasil lloraba el primer radioteatro. Crema del Tal Colgate presenta En busca de la felicidad. El drama había sido importado de Cuba y adaptado a la realidad nacional. Los personajes tenían dinero de sobra, pero eran desdichados. Cada vez que estaban a punto de alcanzar la felicidad, el destino cruel echaba todo a perder. Así pasaron casi 3 años, capítulo tras capítulo, y ni las moscas volaban cuando llegaba la hora de la novela. No había radios en algunas aldeas escondidas del interior de Brasil, pero siempre había alguien dispuesto a cabalgar unas cuantas leguas, escuchar el capítulo, memorizarlo bien y regresar al galope. Entonces el jinete contaba lo que había oído, y su relato, mucho más largo que el original, convocaba a una multitud de vecinos ávidos por saborear las últimas desgracias, con ese impagable placer de los pobres cuando pueden sentir lástima por los ricos. Galeano es un autor que casi sin proponérselo, es decir, sin autodenominarse como un autor del género, es un creador nato de microrrelatos, ¿no? Y él toma mucho de la realidad que vive, que observa, con una especie de crónica, para transformarlo literariamente en estos microrrelatos que
que claro que tienen realismo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la mayor parte de los televidentes de telenovelas son personas eh, que por lo general tienen una baja eh, formación, una baja posición socioeconómica, y sin embargo, lo que ven en esas telenovelas no suele reflejar mucho su propia realidad, ¿no? Por lo general, incluso toda esta historia del pobre que se convierte en rico, se hace mucho pensando en eso, en el público que lo mira. Y, y es interesante esta reflexión a la que él llega, tan profunda también, de el impagable placer de los pobres cuando pueden sentir lástima por los ricos. Que no es un placer, a mí me parece, no sé, esto es una interpretación personal, pero no me parece que sea un placer morboso, sino que es un placer porque qué importante es para los seres humanos poder sentirnos empáticos por los demás, poder sentir la tristeza, el dolor de los demás y poder de alguna manera abrazarla también, comprenderla. Y entonces cuando los problemas de los otros no son tan ajenos a los nuestros, es muy difícil establecer una cercanía. Pero cuando ese otro, que tiene todo lo que yo no tengo, pero sin embargo sufre por eso que quizá a mí me sobra, aún en mi pobreza, como puede ser la alegría de vivir, la felicidad, la resiliencia, el amor de familia, etcétera, de pronto uno se puede volver incluso más humano, ¿no? Porque es sentir compasión por el otro me humaniza. Entonces, nada, me parece como sumamente interesante este microrrelato como algo propio del realismo. Eh, Ahora bien, ella hablaba también de los juegos con textos extraliterarios, ¿no? Y este autor es un ejemplo que ella pone en el libro y que parte de un parte meteorológico, valga la redundancia. Hay muchas nubes en el recibidor que ocultan la lámpara del techo y se infiltran progresivamente en la cocina y en el pasillo. Continuarán descendiendo las temperaturas y es previsible que granice en el cuarto de baño y que llueva en la sala. Las precipitaciones serán de nieve en lo alto del aparador y en el borde superior de los cuadros. En las habitaciones del fondo, el tiempo continuará siendo seco y soleado. Entonces, fíjense cómo él toma el formato de un texto de extraliterario, como puede ser el que prepara un meteorólogo para poder dar el reporte, el pronóstico del tiempo, pero lo saca de contexto, lo lleva a su propia casa, ¿no? Nosotros podríamos hacer este mismo ejercicio usando un parte meteorológico para 1000 situaciones distintas, ¿no? De hecho, Ana María Súa en el libro propone un ejercicio en este capítulo que dice realizar un parte meteorológico que esté contando una historia de amor, ¿no? Entonces ahí podríamos asociar sensaciones que tienen que ver con lo climático, que tienen que ver con el frío, el calor, a las emociones y las sensaciones de dos amantes, ¿no? Bien. Y por último, en esto de mostrarles ejemplos, creo que es el último, pero capaz que hay uno más, no me quiero adelantar, pero creo que no, que es el último. Esto de el fundir géneros. Me pareció interesante y me pareció muy bello también el texto de Isabel González González, que dice así: Lelutier. Mi padre murió sin haber visto a Lelutier y a mí me remuerde la conciencia. Él los adoraba y yo nunca encontré el momento de acompañarlo. Hoy actúan en mi ciudad, he comprado 2 entradas y he quedado con él en el teatro. Nos reímos a gusto. Sin embargo, aún no estoy satisfecho. Quería que mi padre presenciara la mejor de sus actuaciones, un éxito, un llenazo total. La prensa aseguró que había un asiento vacío. ¿Por qué me parece que esto que es polémico y quizá ustedes estén en desacuerdo y me parece bien y pueden tener razón? Pero ¿por qué yo elegí esto como una muestra de esta cosa de la que hablaba ella de mixturar los géneros y de pensar, por ejemplo, en lo fantástico con lo realista al mismo tiempo? Porque claro que acá hay un poco de esto de las apariciones y del muerto viviente o que sigue vivo y del fantasma, con este hijo que invita a su padre al concierto de Lelutier, aun cuando ya está muerto.
Pero por otro lado está el realismo de que todos y todas quienes hayamos perdido a un ser amado, podemos hablar de esa sensación de muchas veces sentirnos acompañados por ellos, incluso siendo muy conscientes de que no están. Y que muchas veces incluso también nuestros rituales pueden incluirlos justamente porque no queremos dejarlos afuera de eso que está pasando. Además de que en particular en este relato, esta cosa de que creo que es muy comprensiva desde lo real, ¿no? Desde el sentimiento real que nos puede pasar, de llegar tarde a los sueños de alguien querido, ¿no? Es decir, cómo me hubiera gustado compartir un concierto con mi padre, cómo me hubiera gustado acompañar a mi tía a ver a su madre en el cementerio, pero siempre que me decía de ir, yo le decía que no, porque estaba ocupada con otras cosas, y de repente hubiera sido tan importante para ella hacerlo. Entonces, capaz que hoy pienso en ella y digo, voy a ir, y le voy a llevar yo una flor por ella que no puede estar, y en ese momento siento como una especie de comunión con esa persona que no está. Entonces, de alguna manera esto me parece que es una manera de mixturar la fantasía con la realidad. El lugar está vacío, pero ahí estuvo el padre, ahí estuvo la complicidad entre ese hijo y ese padre que disfrutaron de ese concierto, aunque nadie más que el hijo lo haya podido ver. Eh, bien, efectivamente será el último, así que vuelvo a ustedes por acá para entrar en la segunda y última parte de esta clase, que ahora sí nos metemos en el tema de la reescritura. Eh, Decíamos al principio, escribir es reescribir, forma parte y es algo casi inevitable. Ella dice, a veces puede pasar que el microrrelato salga así como perfecto. Uno lo escribe y esta es la forma y no le tengo que agregar ni una coma. Ahora bien, ella dice algo interesante que tiene que ver con lo que hablábamos de la protoescritura en la primera clase. ¿Se acuerdan de todo lo que uno puede previamente pensar, reflexionar, sentir y que después en un momento va a volcar al papel? Y es, probablemente ese microrrelato que sale perfectamente escrito, usted ya lo escribió y reescribió en su cabeza un montón de veces y de alguna manera baja con un formato ya pulido porque ya hubo un tiempo previo, quizá hasta inconsciente, dedicado a pulirlo, ¿no? Entonces, para ayudarnos en esto de la reescritura, ella hace un capítulo muy interesante, que bastante exhaustivo además, que yo voy a hacer un resumen para ustedes, para compartirlo, porque confío en que después, si quieren profundizar, se van a encontrar con este texto. Eh, y en donde ella marca cuáles son los errores más comunes en un microrrelato. Errores que a veces podemos prever de antemano antes de ponernos a escribir, u otros quizá encontrarlos en lo ya escrito, pero que es importante ser consciente de ellos. En primer lugar, uno al que ella llama comprensión y compresión. En este juego de palabras ella está combinando, por un lado, la comprensión de comprender algo y por otro, la compresión de comprimir. Y ella dice, claro, uno de los riesgos más grandes en un texto tan breve es que las palabras que yo utilice no sean suficientes para hacerse entender lo que yo quiero que se entienda, ¿no? ¿Se acuerdan de aquello? Lo bueno si es breve, dos veces bueno, pero si se explica bien, mejor todavía. Porque yo puedo ser muy breve pero que no me entiendan nada, entonces ahí es un problema. O puedo ser muy extensa y no estar diciendo nada importante, lo cual también es un problema en el otro extremo. Entonces ella dice, es muy importante para el autor y la autora que está escribiendo y quitando palabras y a veces agregando y haciendo cambios, entonces en su cabeza el universo completo del microrrelato está. Ahora, ese universo completo muchas veces no está reflejado en el microrrelato resultante. Entonces, muchas veces es útil dárselo a los que ella llama buenos lectores, quiere decir gente que realmente me va a contestar con la verdad, gente que está acostumbrada a leer, porque si le doy algo que a alguien que no está muy acostumbrado a leer, tampoco me sirve de mucho la referencia, y que me puede decir, no entiendo nada. O, la verdad, esto no me quedó muy claro.
o entendí esto, ¿está bien? Y entonces ahí uno puede corroborar si se está entendiendo o no se está entendiendo el mensaje. Y en ese caso, volver a reescribir desde lo que creemos que falta para que funcione. Ella dice incluso algo que es interesante, que es, si a usted, como escritor o escritora, le parece que algo falla y que algo no se comprende, pues probablemente es que no se comprenda. Porque si tú, que lo estás escribiendo, que todo tu universo está en la cabeza, no estás segura de su comprensión, entonces quiere decir que eso otro, externo, no lo va a entender. Así que hay que corregirlo hasta pensar que sí se entiende. Otro error común, contar con lo que el lector no sabe. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada que ella decía, una de las cosas buenas del microrrelato, para poder ser breves, es aprovechar lo que el lector sabe. El lector sabe de la existencia de Caperucita Roja, o de Cenicienta, o de Blancanieves. Entonces, si yo la pongo a alguna de ellas como protagonista, no tengo que explicar quién es, la manzana, el sueño de 100 años, porque ya lo sabe, es un cuento infantil muy conocido, que lo han repetido en un montón de formatos, y entonces es muy probable que todo eso no sea necesario. ¿tá? Pero a veces podemos caer en un error, que es pensar que algo muy conocido por mí, porque quizá en mi familia se hablaba justo mucho de eso, o porque soy una experta en eso, o porque, no sé, me interesa un montón la vida de las cucarachas, entonces conozco palabras sobre las cucarachas que nadie más conoce, entonces creo que es de conocimiento público. Y entonces lo escribo como si todo el mundo debiera saberlo. Y de esa manera dejo excluidas a las personas de poder comprenderlo, porque solamente aquella persona que tenga el mismo fanatismo que yo por las cucarachas va a poder saber de lo que estoy hablando. ¿tá? Entonces, eso es un error y hay que cuidarlo. Tener en cuenta que muchas cosas que nosotras consideramos históricas o mismo a veces haciendo referencias a personajes de la literatura, los personajes que les dije son muy conocidos y podríamos agregar el Quijote, podríamos agregar el Hamlet de Shakespeare, Romeo y Julieta, pero Shakespeare escribió muchísimas obras y aún siendo el autor reconocido que es, de esas muchas obras, la mayor parte de la gente no sabe el nombre de los personajes. Incluso quienes las han leído después de haber leído tanta cosa, no se acuerdan de esos nombres como para enseguida identificar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque podemos caer en el error de dar por sentado que el otro lo entiende, en realidad no entiende nada, y el microrrelato, por más bueno que esté, si se entendiera, no termina estando bueno porque en realidad no se entiende. Otro error en el que ella dice que podemos incurrir es en pensar en esto de cuanto más breve, mejor. Y ella dice no, no y no. Las palabras que necesita un microrrelato son las necesarias. Y eso lo sabe su autor o su autora. No es una cuestión, ella habla mucho de, hay un montón de manuales que lo que recomiendan es que vos escribas primero y después empiezas a eliminar palabras. Y esa es la manera de corregir. Y ella dice, eso está mal. Eso es un error pensar eso, que sea solo una cuestión de sacar palabras. A veces la reescritura, la revisión, no requiere sacar palabras, sino por el contrario agregar, porque por ejemplo, entendemos que no se comprende, que hice una elipsis, un salto temporal lo suficientemente grande como para que no se entienda cómo este personaje llegó de este punto a este punto. Entonces tengo que aclarar, y la manera de aclarar es o ser más precisa en las palabras que uso o usar más palabras para precisarlo. Entonces, pensar que es solo una cuestión de podar y podar y podar es un error, ¿sí? Por supuesto que todo lo necesario, lo innecesario hay que sacarlo, pero solo lo innecesario. Lo que sirve, lo que gusta, lo que cuenta, no. Y pensar que un microrrelato es mejor porque se hizo en una sola palabra y el que tiene 300, que es el límite, no está tan bueno, es un error. ¿Sí? El error número 4 del que ella habla es la repetición de tópicos trillados, que tiene mucha relación con lo que hablábamos al comienzo de esta clase. Todas esas cosas fantásticas de las que hablamos, ya hay muchos escritores que lo han hecho, entonces, cuidado, corremos el riesgo de repetirnos incluso sin darnos cuenta. La recomendación principal para esto es tratar de eludir los clichés, esas cosas que sabemos, ¿no? Que todo el mundo va hacia eso,
que lo hemos leído un montón de veces, que está bueno, funciona, pero si nosotros lo leímos un montón de veces, los demás lectores también. Y esos son los que nos van a leer a nosotros, entonces no tiene mucho sentido ir con eso. Y por otro lado, porque podemos copiar sin saberlo. Entonces, para eso lo más importante, leer, de nuevo. Otra cosa que ella menciona que me parece muy interesante y que por eso lo subrayé para leérselo tal cual. Ella le llama el detalle que faltaba. Y dice, los procedimientos demasiado repetidos no tienen solución posible, evítelos. Una técnica muy típica de los malos y algunos pocos buenos microrrelatos es la que yo llamo el detalle que faltaba. Se trata del intento de engañar al lector, haciéndole creer que se está escribiendo acerca de algo que en realidad en la última línea se revela como otra cosa supuestamente inesperada. El lector no se sorprende en absoluto, ya está acostumbrado a ese juego que ha leído cientos de veces. Por eso le propongo que se libre de la tentación poniéndola en práctica. Escriba ejercicios siguiendo esto y no vuelva a usar ese juego nunca más. Eso me parece interesante, ¿no? Como que a veces uno se siente tentado de hacer algo, por más que sepa que, ay, no, pero esto ya está muy trillado, pero me tiento. Bueno, tentate y hacelo, pero guárdalo en tu cuadernito y no se lo muestres a nadie porque no va a tener probablemente mucho valor. Bien. El otro error del que ella habla, y que ya hablamos de ese como consecuencia de otros, es el tema de no copiarás. ¿tá? Y ella habla no de unas copias así como muy, no tal cual de transcribir y ponerle tu nombre a un microrrelato que escribió otro, porque eso sería un plagio gigantesco del que ni vamos a hablar, porque me imagino que si ustedes están acá escuchando esto, no es porque quieren aprender a copiar. Y si quieren aprender a copiar, se equivocaron de curso, lo lamento, qué pena que no lo dije al principio, porque ya se comieron casi 4 clases. Pero a lo que ella va es algo más sutil, pero igual evidente, que es que nos gustó un microrrelato que acabamos de leer, ¿está? Y, ay, mira, me encanta, y la primera línea es fantástica, pero yo lo remataría de otra manera. Entonces copio la primera línea tal cual está y después le cambio el final. Señoras, señores, eso es un plagio y no se puede hacer, ¿sí? Es como un cortar y pegar sin hacer referencia de nada. A no ser que yo le quiera hacer algún honor a algún autor referenciando y refiriéndome a que eso lo tomé de otro y que lo pueden encontrar acá, que sería como un poco absurdo en un microrrelato porque me robaría mucho tiempo solamente, mucho espacio, muchos caracteres, solamente el explicar la referencia. A no ser que yo quiera hacer eso, no lo hagamos, ¿sí? No está bueno copiar, no está bueno. Otra cosa en la que ella dice que se puede caer y que es un error es los juegos de palabras. Ella dice, no están prohibidos, pero son peligrosos. Hay muchos que resultan ser más dialectales de lo que uno se imagina y solo se entienden cabalmente en su país de origen y es imposible de traducir, ¿no? Entonces, si yo puedo a hacer como un juego de palabras, ese juego de palabras funciona tanto sonoramente como quizá desde jugar con dos significados, si el que lee conoce el idioma, pero si no, como que se queda como un poco limitado y muchas veces incluso tiene que ver con lo cultural. Este lo voy a dejar para el final porque les quiero leer en particular y me parece que es un muy lindo mensaje. Voy entonces al 9, que ella toma para titularlo una frase del poeta chileno Vicente Huidobro que dice, el adjetivo, cuando no da vida, mata. Y acá de lo que ella está hablando es, no está prohibido el adjetivo. No quiere decir que vos no puedas poner que el personaje está triste o que el día es soleado, está soleado. Sino que lo que ella dice es, el adjetivo solo cuando sea necesario y también bien elegido. Y ahí volvemos a la precisión de la que hablábamos en la clase pasada. Tenemos tantas maneras de calificar algo, ¿por qué elegir siempre las mismas palabras? ¿Por qué ir siempre a los lugares comunes? ¿Por qué no empezar a buscar sinónimos más interesantes, no solamente en cuanto a sus significados, sino también a su sonoridad? ¿Sí? Entonces, pensar en eso del adjetivo. Si el adjetivo siento que no suma en un microrrelato en donde todo debe sumar,
no adjetivo nada y simplemente le dejo el sustantivo ahí al lector, a la lectora, para que imagine de qué manera eso es y le ponga el adjetivo propio que le quiera poner. Otro, este es difícil no caer en él, que es el tema de los finales sorpresa. Los finales sorpresivos tuvieron su época de oro en el cuento, dice ella, y a continuación te dice, olvídalo. En su gran mayoría no existen más. Estamos tratando de perturbar a un lector muy entrenado que ya no se sorprende de casi nada. Entonces dice, en cambio, y esto es muy importante, sí es posible asombrarlo. La buena literatura siempre asombra. Y ella habla incluso de que tenemos que huir despavoridos de los clichés. Por ejemplo, el viejísimo recurso, este es un recurso que yo odio, y mis alumnos odian que yo lo odie, pero lo odio, de entonces sonó el despertador y todo había sido un sueño, o similares. Es decir, todo lo que yo te hice leer hasta ahora no existió, en realidad lo soñé, punto. Qué fácil para ese escritor terminar así su historia, porque es como que al final el relato no se sostiene por sí mismo. Yo tengo que decirte que es un sueño para para poder habértelo contado. ¡Oh, qué garrón! La verdad, no me interesa. Es casi como si alguien me hiciera tú una historia increíble y yo me entusiasmo, y cuando termina me dice, ah, es mentira. Me muero que estuvimos hablando de esto y que yo te escuché con atención para que me termine diciendo que es una broma. Pasa lo mismo con esto. Perdón, pero me pasa. Obviamente que hay excepciones a la regla. Obviamente que la mayor parte de esas excepciones tienen que ver, sobre todas las cosas, con cosas que se hicieron hace mucho tiempo y que llamaban la atención justamente porque eran novedosas. Pero es muy fácil caer en el error en esto, entonces más vale evitarlos. O lo que dice ella, sacate las ganas, hacelo, date cuenta de que no está tan bueno y de que se parece mucho a cosas que ya viste y que ya leíste 80 veces y que por lo tanto los demás también lo leyeron 80 veces, y olvídate de eso y empezá a hacer otra cosa. Ella dice, una recomendación que me pareció interesante, su texto será mucho más interesante si termina en un anticlímax. Es decir, si el punto más alto no está precisamente en el final. Si usted tiene que hacer una revelación, y a veces es realmente necesario, hágala hacia la mitad del relato y prosiga dándole una vuelta de tuerca. ¿Es difícil esto? Sí, es difícil, sin lugar a dudas, pero nadie dijo que fuera fácil. Es fácil escribir, es fácil el acto de escribir. No es fácil, no es tan fácil escribir creativamente, pero a su vez tampoco es trabajoso en el sentido de, ay, me voy a morir haciendo esto. No, es como muy satisfactorio también el ir explorando esas combinaciones. Y si no te resulta tan satisfactorio, quizás es porque no te resulta tan satisfactorio el escribir y está bien también llegar a esa conclusión. Por último, en realidad este es el último del capítulo, pero yo voy a ir a uno que lo dejé para el final porque me pareció mejor. Ella dice, no escriba en modo difícil. El modo difícil es ese que todos y todas sabemos, que es que vos lees una frase y la tenés que volver a leer para atrás y otra vez, pero porque no se entienden ni las palabras que se usan, porque de tan rebuscado, porque de tanta intención poética y trascendental, te fuiste varios pueblos y no se entiende nada de lo que estás diciendo. Y resulta presuntuoso, resulta como una cosa hecho para entendidos. Y en realidad, qué sé yo, a no ser que vos estuvieras escribiendo un microrrelato específicamente dirigido a físicos cuánticos, no tendrías por qué ser tan intelectual y tan hermético, ¿no? Deberíamos poder entenderte, todas y todos. Ella dice, sí, obviamente que hay algunos que tienen un lenguaje poético y rimbombante y qué sé yo, a los que les sale muy bien, pero eso por lo general se consigue con muchísima práctica y experiencia, por lo tanto no se lo recomiendo a personas que estén aprendiendo o iniciándose en el arte del microrrelato. Es preferible empezar por un lenguaje simple, sencillo, abarcable, al alcance de los otros, de los que me leen, y después sí, si me interesa explorar ese terreno, ir, pero con un poco más de cancha, ¿no? Por último, y antes de pasar ya a los ejercicios para terminar la clase, les leo esto último que ella dice, que es un poquito más largo de lo que les estoy acostumbrada a leer, pero me parece que lo vale. Ella dice, no sea microrrelatista, sea escritor.
Uno de los problemas más graves que noto en la gente joven que se acerca hoy al microrrelato es que lo hace con la fantástica idea de que este es un género fácil porque es breve y por lo tanto no es necesario ni trabajar ni leer demasiado para escribirlo. Según esta opinión, bastaría una chispa de ingenio para producir un texto valioso. No vamos a recordar la vieja historia del burro flautista, pero la estamos recordando por supuesto. Cualquiera puede tener un instante de gloria por pura casualidad. Otra cosa es escribir un libro de microrrelatos que alguien tenga interés en leer. Si lo único que usted puede escribir son microrrelatos, no escriba. Algo está fallando en su vocación. Usted tiene que poder elegir el género y no conformarse con él. Para ser un buen microrrelatista, intente el cuento largo, intente la poesía, intente la novela. No importa que no se sienta cómodo en esos géneros, tómelo como un ejercicio. Usted tiene que poder volver al microrrelato porque siente que es el género en el que mejor puede expresarse y no porque es el único que le sale. Léalo todo. Para escribir buenos microrrelatos no basta con leer muchos microrrelatos. La literatura es una y es única. Los géneros se intercomunican, las influencias son constantes y valiosas. Lea cuento, novela, poesía. La literatura nace de la literatura. Usted encontrará tantas ideas en otros libros como en la realidad. Sea ambicioso, no importa hasta dónde llegue. Propóngase lo máximo. Que nos ponga límites la realidad y no nuestra falta de ilusiones y deseos. Muy bien, vamos a los ejercicios. ¿Qué les parece? Después tengo otra cosita final para leerles de ella, para cerrar. Pero primero vamos a mostrarles los ejercicios de hoy. Bueno, el ejercicio 1, perdón que se me fue esto. Che, ¿qué pasó acá? ¿Cómo puedo volver atrás? Bueno, a ver, problemas tenemos todos y este es uno. Vamos a empezar con este, entonces. Vamos a empezar con el 2 y después veo la manera de volver al otro. El ejercicio 2 es microrrealismo, ¿no? O sea, yo les hablaba de que la importancia de los géneros eh, y de que ustedes exploraran también este después de ya haber hecho ejercicios relacionados con lo fantástico. Entonces, nuevamente les va a pedir que observen algunas imágenes, en este caso, observar con detenimiento las imágenes siguientes, ilustraciones seleccionadas de la dibujante española Elena Odriozola. Piensa en las historias cotidianas que puede haber detrás de ellas y sus personajes, que viven, que sienten, en el momento, en su rutina, en ese momento de la imagen. Escribe los microrrelatos resultantes, probando esta vez enfocarte en el género realista. Y acá tenemos las imágenes, son unas imágenes sencillas, pero qué interesante encontrar belleza en la sencillez, ¿no? Qué interesante encontrar profundidad en la realidad de todos los días, que es efectivamente en la que vivimos y que es nuestra mayor materia prima. Acá hay otro. Fíjense, atiendan a los rostros de los personajes, ¿no? A lo que les expresa las emociones, a lo que llevan en sus manos, al lugar por donde están caminando. Acá hay otra. Bonita esta, ¿no? Y acá está otra. Fíjense sobre lo que tienen sobre la mesa, los rostros, las expresiones, eso es súper interesante. Y esta por último. Aquí tienen a Elena Odriozola, española de San Sebastián, nacida en el 67, artista contemporánea. Y voy a ir para atrás para ir al ejercicio número 1, que se trata de jugar con formatos. Piensa en formatos extraliterarios con los que podrías escribir microrrelatos. El manual de funcionamiento de una máquina, un telegrama de despido, una carta de desamor, un mensaje de texto equivocado, una receta para no cocinar, el decálogo de una escritora de microrrelatos. Ahora elige uno de esos formatos para escribir un micro a partir de él. Yo mencioné ahí algunos. La idea es que ustedes hagan una lista de formatos extraliterarios tan extensa como se les ocurra y que elijan lo que quieran, ¿sí? Simplemente yo tiré como esas ideas como para darles puntapié, pero no son únicas, claramente. Bueno, y después estaban los que vimos, ¿no? El reporte meteorológico, eh, la fe de ratas también puede ser, que es la fe de ratas es cuando se incluyen en los libros o en algo los errores en los que el editor
que el editor cometió en esa edición, entonces se le pide disculpas al lector por eso y se le aclara qué es lo que debería bien decir en ese lugar. Así que ustedes hagan esa lista. Me encantaría, de hecho, que si la hacen, compartieran conmigo cuáles son esos formatos extraliterarios que se les ocurrieron. Me gustaría mucho eso. Saben siempre que por ahí abajo yo dejo mi mail y dejo también la página web por donde pueden comunicarse conmigo. Así que muy bien, esto ha sido todo. Este curso para celebrar el primer año de Papel en Cero en línea. Como saben, esto termina con un concurso de microrelatos, para ganar este libro con el que hemos trabajado, para ganar una plaza de inscripción en un futuro taller dentro de Papel en Cero, sea presencial u online, según ustedes dónde se encuentren y según también sus intereses. Válido para usar cuando lo quieran, en el taller futuro que quieran. Ya estoy pensando e ideando los que van a venir en octubre. En septiembre me mudo, entonces me lo tengo que tomar libre este mes que viene. Así que los espero tanto en las redes de Papel en Cero como en el sitio web que está ahí, papelencero.com, para saber cómo va a ser esto del concurso, cuáles son las bases, los tiempos. Les voy a dejar un tiempito más para que puedan terminar de ver el curso, porque sé que algunos vienen con un poco de atraso, que no han podido hacerlo semanalmente. Pero bueno, quizá en septiembre, que es el mes en donde no voy a estar dando cursos, me puedo dedicar a ir leyendo sus microrelatos y en octubre, que es mi cumpleaños, regalarles algo a ustedes y anunciarles quiénes son los ganadores. Así que bueno, las espero por esas vías de comunicación y espero que haya sido placentero para ustedes este espacio. Me gustaría recibir comentarios, porque es muy raro esto de dar una clase sin que haya gente ahí que participe, polemice cosas, no sé. Así que les espero. Y corto por aquí para volver a mí y leerles un fragmento final de Ana María Súa y su libro, que habla justamente sobre la importancia de encontrar su propia voz, ¿no? Les contaba al principio de la clase que en la web de Papel en Cero publicamos nuestra primera publicación, es una publicación que es resultado de un taller que se llama Todas las Voces, y que justamente reúne las voces de 21 mujeres autoras, y, y es importante esto de pensar en cuál es mi voz, qué es lo que yo tengo para decir, cómo suena mi voz cuando se escribe. Y a propósito de esto, Ana María Súa dice algo con lo que me gustaría darle el fin a este curso. Encontrar su propia voz es absolutamente imprescindible y no es necesariamente trabajoso. En cierto modo, es todo lo contrario. Se trata de dejarse llevar por sus intereses, su ideología, su forma de pensar, permitir que el ritmo de lo que usted está escribiendo lo marque su respiración, que los temas broten en la forma más natural posible de sus propios gustos. ¿Le interesa la botánica? Escriba sobre botánica. Seguramente los nombres de las plantas en latín o sus formas de reproducción le darán buenas ideas. ¿Le gusta el mar? El mar es una fuente infinita de ideas, formas, conocimientos. Puede centrarse en los peces, en los barcos, en la navegación, en las sirenas, en el fondo, en las ostras, en las islas. Puede escribir sobre cualquier otro tema tratando de imitar el ritmo de las olas. Cada escritor es una lente única y singular, y su escritura es un progresivo pulir esa lente, definirla, enfocarla. Usted no tiene que inventarla, ya la tiene. Ahora le toca descubrirla, indagar en ella, investigar cómo funciona su sensibilidad y su mente para lograr que sus textos respiren, se muevan, se reproduzcan. Para que un microrrelato esté vivo, debe contener vida, la energía vital de su autor. Les agradezco y les deseo lo mejor para su camino descubriendo su escritura, que es sinónimo de autodescubrirse.